Ya. ¿Qué chicos? A ver. Esta carita que nosotros vamos a leer es unas cositas porque ya es el último Yanapaña que vamos a tener, así que vamos a tratar de hacer esto lo más o menos posible. Aquí estamos ahorita para que vamos a hacer un repaso teórico, primero de todo lo que viene a ser todas las partes que hemos visto desde el primer día de clases. Vamos a hacer un repaso de todo eso de ahí y de ahí vamos a seguir haciendo algunos ejercicios, vamos a ir resolviendo dudas pendientes porque lo que vamos a hacer hoy día no vamos a hacer ejercicios súper complicados que vayan a requerir mucho que hagamos demasiados cálculos. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a solucionar algunas dudas que ustedes tengan pendientes para que luego cuando hagan esta sesión más tarde o mañana ya sepan más o menos y tengan todas las cosas bien claras. ¿Ya? Entonces, comencemos. Primero vamos a ver cosas del hito 1. Lo que habíamos estado viendo desde el primer día, el postulado de estado. Necesitamos dos propiedades para poder definir un estado. No cualquier tipo de propiedades, sino dos propiedades intensivas. Imaginemos de que nosotros tenemos un vaso de agua. Si nosotros queremos definir su estado, necesitaríamos datos como temperatura, presión, volumen específico, dos de ellas de que sean intensivas, por así decirlo. ¿Ya? A ver. Si yo quería definir una sustancia que está en mis tablas, ¿qué es lo que primero que tenía que hacer? Si quería definir el estado de una sustancia, ¿qué es lo primero que yo tenía que hacer? Algo relacionado con la diapositiva anterior. Tener dos propiedades. ¿Y esto qué me iba a ayudar? Definir el estado. A ver. Ya. ¿Cómo se llamaba cuando un estado estaba en esta zona? Líquido comprimido. Cuando estaba dentro de la campana, mezcla bifásica. Perfecto. ¿Y cuando estaba fuera de la campana? Vapor sobrecalentado. Perfecto. Es lo primero que nosotros necesitamos saber. Necesitamos saber en qué región está. En líquido comprimido, en mezcla bifásica o en vapor sobrecalentado. Entonces, para poder definir eso, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Imaginemos que la sustancia es amoníaco, 2 bar y 3 grados Celsius. ¿Qué es lo primero que yo tenía que hacer para poder definir en cuál de estos tres regiones está? ¿A cuál tabla tenía que recurrir? A la de mezcla bifásica. Cuando tú tenías la de mezcla bifásica, ibas a ver dependiendo. Por ejemplo, fijamos la temperatura. Vamos a ver cuál es la presión de saturación. Dependiendo si la presión era mayor, ¿dónde tenía que estar? Si la presión de saturación, imaginemos que tenemos amoníaco. Estoy inventando ahorita datos, no es que necesariamente estén en las tablas. Si imaginemos que tenemos amoníaco, yo les digo que su presión es 2 bar y la temperatura es 3 grados Celsius. Imaginemos que fijamos la temperatura y la presión de saturación les dice que es 1.5 bar. ¿En qué estado debería estar? ¿Tiene más presión? Líquido comprimido, mezcla o vapor saturado. Líquido comprimido. Hay bastantes dudas aquí. Tienen amoníaco. Se les dice que la temperatura en este estado es de 5 grados Celsius y la presión es de 2 bar. Ustedes recurren a la tabla de saturación, a la tabla de mezcla bifásica, a la tabla de saturación. Fijan la temperatura a 5 grados Celsius y la presión de saturación es 1.5 bar. Esta sustancia, ¿en dónde debería estar? ¿Vapor, líquido, comprimido o mezcla bifásica? Líquido comprimido dicen por acá. ¿Alguien dice que es vapor? ¿Entienden esto de aquí, chicos? ¿Están seguros todos que es líquido comprimido? ¿Sí? Esto por si acaso no son datos de las tablas, es que están buscando. Estoy ahorita inventando datos para que ustedes sepan más o menos identificar. ¿Es líquido comprimido, sí o no? Sí, es líquido comprimido. ¿Por qué? Porque la presión tiene a ser mayor. Imaginemos que ahorita imaginen cada vez que tengan que fijar temperaturas, véanlo como si fueran las moleculitas pequeñas. Si voy a tener más presión, voy a estar en esta zona, líquido, porque las moleculitas están mucho más juntitas. Van a estar en zona de líquido. Si yo fijo la
y la presión es menor, vendría a estar en vapor sobrecalentado, que significa que las moléculas están más libres, y por lo ende va a estar más expandido. Entonces vamos a tener vapor. ¿Más o menos vamos por ahí? A ver. Si la sustancia estaba en líquido comprimido, como ustedes vieron en sus tablas, lo que nosotros teníamos que hacer era aproximar las propiedades al líquido saturado. ¿Con la presión o con la temperatura? Temperatura. Siempre con la temperatura, jamás con la presión. ¿Ya? Porque con la temperatura, al ser un líquido comprimido y no afectarse tanto por el tema de la presión, las propiedades dependen mucho más de lo que es la de temperatura que de la presión. ¿Esta parte clara? Ahora, ¿qué pasaba si nosotros teníamos algo que está mezcla bifásica? ¿Es suficiente que yo les diga presión y temperatura? ¿Sí o no? No, no es suficiente. Porque si ustedes me dicen presión y temperatura, al tener este diagrama, no lo puedo explicar acá. Vamos a decir... Este diagrama, ¿qué cosa es? TV, ¿no? Si ustedes me dicen que está en mezcla bifásica, una temperatura y una presión 1, puede estar sobre toda esta línea, puede estar en cualquiera de estos pequeños estados. Recuerden eso de ahí. Por eso cuando es mezcla bifásica, ustedes también necesitan alguna propiedad adicional, porque la presión y la temperatura son dependientes una de otra en esta zona, no son independientes. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa más le deberían de dar? Calidad. Otra cosa más que les podrían dar. Volumen específico. ¿Qué otra cosa les podrían dar? Entalpía, energía interna específica. Cualquier tipo de propiedad específica que les puedan dar, ustedes pueden definir su estado. Porque recuerden, el postulado de estado les dice dos propiedades intensivas independientes una de la otra. ¿Esta parte no la entendido, chicos? Ya. Entonces, hay bastantes fórmulas que ahorita, más que todo, es por cosas de formulario. Le dicen cuál es la calidad y cómo hallar cada una de las propiedades intensivas con respecto a cuando tienes la calidad. Ahora, ¿dónde es lo que está sobrecalentado? Ustedes ya saben, lo hemos visto un millón de veces. Es toda la zona, ustedes me están diciendo que es la zona de acá. Esta zona es vapor sobrecalentado y tienen tablas que les puede decir lo de vapor sobrecalentado. Como la hallan, sacan la presión, tienen dos propiedades para poder definir su estado y pueden hallar cualquiera de los datos. Si les digo 120 grados Celsius y 0.06 bar, juntan los dos datos y obtienen las propiedades intensivas. Listo. Esa parte sí nos acordamos todos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba si es que, por ejemplo, les digo, la presión es de 0.06 bar para este tema que es agua y la temperatura es de 800 grados Celsius? ¿Qué cosa es lo que podrían comenzar a pensar ustedes? Se puede comportar como gas ideal. Entonces, para eso, ¿qué es lo que nosotros teníamos que hacer? Hallar el factor de compresibilidad. Si ustedes no los tienen en tabla y la temperatura es mucho más abajo por ahí, comiencen a pensar que podría ser que se esté comportando como gas ideal. Recuerden más o menos cómo es. Entonces, para verificar el factor de compresibilidad y ver si se comporta como gas ideal, me dijeron, ¿cómo hay el factor de compresibilidad? ¿Por qué? Por presiones reducidas, temperaturas reducidas. Usualmente esto es lo común. Había una adicional, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Volumen pseudo-reducido. Esto era para poder hallar lo que es el factor de compresibilidad. Veamos. Presión reducida. ¿Cómo la hay? La presión sobre la presión. La presión sobre la presión crítica. ¿Esto dónde lo pueden encontrar? ¿Este dato dónde lo pueden encontrar? En las tablas, en la tabla 1. Temperatura reducida, ¿cómo se llama? Sobre temperatura crítica. ¿Celsius o Kelvin? Siempre en Kelvin, por favor. Entonces, estos dos datos ustedes no necesitaban, cruzaban y se iban al diagrama de compresibilidad y hallaban si es que era un gas ideal o no era un gas ideal. Para que sea un gas ideal, ¿el Z cuánto tiene que ser? Para poder
considerarlo, tiene que ser aproximadamente 1. Cuando es un gas ideal netamente puro, 1. Siempre eso de ahí. Aquí es lo que se les estaba diciendo. La presión reducida, presión entre presión crítica, temperatura entre temperatura crítica, y volumen reducido es esta fórmula de aquí, que es volumen, en este caso específico R, la temperatura crítica, sobre la masa molar por la presión crítica. ¿Ya? Esa es otra de las formas que pueden hacer. Recuerden, ustedes necesitan dos de estas. Pueden usar presión reducida y temperatura reducida y volumen reducido, y presión reducida y volumen reducido. Cualquiera de las tres opciones. Esa es la opción que ustedes pueden agarrar. ¿Esta parte se entendió, chicos? Ok. Y cuando teníamos en este caso, cuando teníamos gas ideal, si sabemos de que realmente es un gas ideal, la energía interna y la entalpía, mayúsculas, las podemos hallar multiplicando la masa, SB y la temperatura, menos la masa, SB y la temperatura, 2 menos 1. Sí, yo les he puesto esto a propósito, la masa separados, porque imaginen de que son gases ideales y sale masa en un sistema. No pueden considerar el M, C, delta de T, porque no es la misma masa. Así que por eso se les he puesto estas dos masas así. Y lo mismo para la entalpía, pero lo que cambia es el CP. Nada más. Estamos haciendo un repaso de todo lo que hemos estado haciendo. Ahora, si la sustancia no la tengo en tablas, por ejemplo, si yo les digo nitrógeno, ¿qué es lo que tendría que hacer? Verificamos el gas ideal. Si le dicen acero, ¿qué harían? ¿Qué cosa es? ¿Una sustancia incompresible? Si es una sustancia incompresible, para poder hallar la variación de energía interna, lo que tienen que hacer es la masa por el calor específico, el C, por el T. ¿Se acuerdan? Ok. Eso es más que todo un repaso de qué es lo que tengo que hacer si es que tengo tal sustancia y cómo tengo que hallar sus propiedades. Un repaso de lo que hemos estado haciendo. Ahora, como teníamos mezcla de gases ideales, eran simplemente más fórmulas, como habíamos visto anteriormente. Teníamos el modelo de Dalton, que lo que nos estaba diciendo que era el modelo de presiones parciales. El modelo de presiones parciales, gases que ocupan el mismo volumen y distintas presiones. La vez pasada, cuando comenzamos a ver este tema, lo que habíamos escrito para poder acordarnos un poquito mejor, era como si tuviéramos todo el aire de aquí. Nosotros estamos respirando aire, pero el aire tiene un montón de componentes. Ocupan el mismo volumen, pero a distintas presiones parciales. Cada uno, por ejemplo, no sé, cada componente ocupa tanta cantidad de presión y la sumatoria de todas las presiones parciales viene a ser la presión atmosférica. Un ejemplo que habíamos dado esa vez. ¿Ya? ¿Cómo se hallan las presiones parciales? Con sus fracciones molares. Y la sumatoria de todas las presiones parciales se tiene que dar la presión total de la mezcla. Como tenías el modelo Magat, que también es otro modelo que no se utiliza mucho, pero también es muy importante que lo sepan, es el modelo de los volúmenes parciales. Les están diciendo de que la mezcla de gases ideales que ustedes vayan a tener, por ejemplo, si ustedes son argón, ustedes son nitrógeno y ustedes son, supongamos, dióxido de carbono, cada uno de ustedes ocupa un volumen parcial de todo este volumen de la mezcla total. Volumen parcial, volumen parcial, volumen parcial. Pero con la diferencia de que ustedes todos van a tener la misma presión de la mezcla. Es lo único diferente. En Dalton, se dividen por presiones parciales al mismo volumen. En Amagat les dicen, vamos a dividir el volumen, pero con la misma presión de la mezcla. Es muy similar los alcances, pero lo que más se utiliza es Dalton. ¿Así estamos todos claros? Y bien, lo que viene a ser el cálculo de la energía interna y la entalpía, que ya lo habíamos visto bastante a lo largo del ciclo, que es la variación de energía interna, la variación de entalpía, se llaman cuando tenías un CB de la mezcla. Yo les he explicado esto y también les he explicado otra manera de hacerlo, que es separar cada uno de los componentes por separado, multiplicarlos por las temperaturas y se lleva de una manera mucho más fácil. ¿Ya? Aquí también está, el CB de la mezcla va a ser igual a la suma de las multiplicaciones de las fracciones básicas de cada componente por su CB. ¿Esa parte estamos todos claros? ¿Sí? Ok, eso era todo lo que era hito 1. Es lo que hemos estado repasando. Definición de propiedades, ya saben, postulado de estado, cómo definir propiedades, gas ideal o no gas ideal. Eso es lo que viene a ser
todo el hito 1. Ahora sí, comencemos con hito 2. Pregunta que les he hecho 1000 veces y probablemente se hayan hartado de estar escuchando cada rato que les pregunte. ¿Qué significa que un sistema sea estacionario? Que sus propiedades se mantienen. Sus propiedades no van a cambiar con respecto al tiempo. ¿Ya? Y esta propiedad, el tema de estacionariedad, la podíamos ver tanto en balance de masa, en balance de energía y en balance de entropía, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, imaginemos que tenemos un balance de masa. El balance de masa simplemente es la variación de masa de tu sistema o volumen de control y va a ser igual a la sumatoria de todas las masas que entran menos las sumatorias de todas las masas que salen. Un poquito de lógica aquí y les están diciendo que esto se evalúa en tu sistema. Si por ejemplo, sistema o volumen de control. Básicamente lo que les estamos diciendo, que si nos vamos a demorar un poquito en tema de conceptos, pero me gustaría que todos lo tengan claro para que no fallen en esto el día del examen. Esto viene a ser su sistema o su volumen de control, ¿ya? Aquí tienen las masas que entran y las masas que salen. Todo lo que sea al lado izquierdo siempre es de su sistema. Estamos viendo cómo va variando la masa en el estado 1 y el estado 2, aquí. Y lo que viene a ser frontera es lo que cruzan estas líneas. Por eso siempre le decimos, defina su sistema en todo lo que es hito 2, hito 3, porque necesitamos saber cuál es su frontera y qué es lo que está cruzando esta frontera. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es la masa que entra y la masa que sale. Simplemente algo de lógica y es lo mismo. Eso es lo que viene a ser balance de masa. La sumatoria de lo que entra menos lo que sale es lo que está en tu sistema. Y lo mismo si queremos verlo de manera diferencial, simplemente lo dividimos entre el tiempo y aquí tenemos flujos. Lo mismo que hemos estado viendo. ¿Esta parte está clara? Ahora sí, primera ley, balance de energía. Lo que habíamos estado viendo es, ahora en lugar de solamente evaluar masa, vamos a evaluar lo que es energía. Energía en forma... Déjame ponerlo por esto. Las energías que estamos evaluando en esto de aquí, ¿en forma de qué cosa podían ser? Eran 3. Trabajo 1, dijeron por allá. Calor y masa. Bueno, masa por su trabajo de flujo. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado viendo y vamos a evaluar aquí. Eso de trabajo, calor y masa por las entalpías, bueno, o energía que va trayendo la masa en sí. ¿Dónde iba? ¿En la izquierda o la derecha de la ecuación? Derecha, siempre, porque cruza tu frontera. ¿Y en la izquierda? ¿Qué se evaluaba? Cambios en el sistema. Cambios de energía interna, energía cinética y energía potencial. Y dependiendo de qué tan grande sea esto o el sistema es estacionario o no, estos dos se pueden ir y esto depende si el sistema es estacionario o no estacionario. Recuerden, el lado derecho, izquierda de la ecuación, si mi sistema es estacionario, este elemento se iba a ir, la variación de energía interna. ¿Ya? Ok, eso es lo que viene a ser hito 2. Ahora le que estoy diciendo que vamos a expandir un poquito más. Aquí está de manera diferencial. Para un sistema cerrado, ¿cuál es el balance general de energía? Y para un sistema abierto, ¿cuál es el balance general de energía? La única diferencia aquí es de que estamos poniendo el flujo másico por la entalpía, por la energía cinética y potencial, que no se da en el sistema cerrado, porque no hay flujo de masa. ¿Ya? Esta parte sí la tenemos claro. Aquí, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún tipo de trabajo en especial que no sepan cómo hallarlo? ¿Se acuerdan los tipos de trabajo de expansión o compresión que se pueden dar? Pues eso vamos a ver en un siguiente programa. Ya, esta parte la tenemos clara, entonces comenzamos a ver así, bueno, que viene a ser hito 3. Recuerden, en el 911 va a ser de todo. Hito 4 también. Hito 4 también. No, eso es solo para el hito 4. Comenzamos un poco con los enunciados. Habían dos enunciados en el hito 3 que nosotros siempre hemos estado viendo. La formulación de Clausius, que les está diciendo básicamente qué cosa. ¿Alguien se acuerda qué decía la formulación de Clausius antes de leer todo este tema? En simples palabras, ¿qué cosa es? Que un cuerpo caliente transmite calor, ¿no? No puede pasar a un cuerpo caliente sin un cuerpo frío.
mientras que su único efecto sea solamente calor. O sea, lo que le está diciendo esto de aquí es, nosotros tenemos, imaginemos que tenemos lo mismo que estaba diciendo anteriores veces. Tenemos una taza de café bien caliente. ¿Qué es lo que sucede usualmente con esa taza de café? El calor entra del entorno, que está a menos temperatura, hacia el café, o del café hacia el entorno. Del café hacia el entorno, siempre. ¿Por qué? Porque usualmente lo que se le dice es que puede haber una transferencia de calor de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío, que es lo natural y lo que nosotros vemos todos los días. No se puede hacer de manera inversa, simplemente mientras que su único efecto sea solamente la transferencia de calor. Tiene que haber algo adicional. Ese algo adicional es trabajo. Por ejemplo, lo que viene a ser las refrigeradoras. Para poder extraer calor de nuestra comida y poder botarlos en el ambiente, que en el ambiente tiene temperatura más alta, entonces lo que nosotros necesitamos es trabajo eléctrico y cosas adicionales que vamos a ir viendo ahorita en lo que era sistema de refrigeración. Hasta aquí, este apartado, ¿se acuerdan más o menos cómo era? ¿Sí? Entonces, ¿qué otro apartado había? ¿Se acuerdan del otro? Kelvin Planck. ¿Se acuerdan qué decía Kelvin Planck? Que no puede transformar todo el calor en trabajo. No se puede transformar todo el calor. No tiene el único efecto el calor al trabajo sin foco frío, por así decirlo. Claro, sin el foco frío en este caso. Lo que les dice la información de Kelvin Planck es que es imposible que un dispositivo que opera en forma de ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Lo que les están diciendo, vamos a borrar esto de aquí. Es básicamente esto. Imagínense que ustedes tienen un reservorio térmico y les digo, va a entrar calor aquí y yo quiero producir trabajo. Cuando decimos que todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale, estamos diciendo que lo que quiero es trabajo, lo que me cuesta es calor, calor que entra. Estamos diciendo que tengo una eficiencia térmica del 100%. ¿Eso es posible? No puede haber una eficiencia térmica del 100%. Eso viola la formulación de Kelvin Planck. No todo lo que entra va a ser todo lo que sale, porque va a siempre haber pérdidas. Pérdidas que se pueden transmitir hacia otro foco, un calor de pérdida. Lo que se refiere aquí, primera ley lo que les dice es, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Pero no significa que todo lo que entra simplemente es lo neto. Lo que le está diciendo es de que la suma de esto más esto que está perdiendo, que es negativo, va a ser igual a lo que sale. Pero no todo lo que entra necesariamente tiene que ser igual a todo lo que sale. ¿Entienden más o menos la diferencia? Es como si nosotros tuviéramos que aquí está perdiéndose calor por el tema de fricción o por tema de diferencia de temperatura, se está perdiendo un poco hacia el entorno. Véanlo de esta manera. ¿Ya? Eso es lo que se refiere en la formulación de Kelvin Planck. ¿Esta parte la tiene un poquito clara? ¿O hay dudas todavía en esta parte? Veo caritos de perdidos. Estamos aquí literal para poder ayudar. Bien. Yo en un momento leí que decía que un sistema funcionaba entre dos focos, uno caliente y uno frío, y te decía que la temperatura absoluta del foco frío era 0. Y te pedía evaluar si el sistema era, digamos, posible que funcione o si violaba alguno de los... ¿0 Kelvin o 0 Celsius? 0 Celsius. 0 Celsius. Celsius, seguro. Celsius, ¿cuánto sería en Kelvin? ¿Cuánto? Menos 273, no, 273 sería. 273. Ya, lo que se les dice aquí es que tendrías que analizar, me parece que debería ser 0 Kelvin lo que te estaban diciendo. Porque si es que 0 Kelvin, eso de ahí, 0 Kelvin existe? No, no puede ser. Eso lo podemos ver ahorita si quieres en lo que vamos a ver ahorita, eficiencia en un ciclo de potencia. ¿Se acuerdan cuál era la eficiencia en un ciclo de potencia, rendimiento máximo? 1 menos temperatura fría sobre temperatura caliente. Si se refieres al tema de lo que es 0 Kelvin, tendríamos que chequear eso después, pero si es 0 Kelvin, esto
esto, estaríamos diciendo que es 0. Y al decir que esto es 0, esto es 1. Sería 100%. Y eso no puede existir. Por eso jamás la eficiencia térmica va a ser del 100%. Porque no existe tampoco 0 Kelvin. ¿Entendieron esa parte? No existe 0 Kelvin. Es una manera de verlo también. No existe 0 Kelvin. Hasta ahorita no hemos encontrado una temperatura cercana a eso de ahí. Por ende, la eficiencia no puede ser del 100%. Hasta ahí esa parte. ¿Estamos todos claros? Ya. Recuerden, según la ley, se puede evaluar de distintas maneras. Una de las maneras, y de lo más difícil, al menos a mi parecer, es verlo siempre con los enunciados. Hay dos maneras, una son los enunciados, otra es lo que vamos a ver que es Carnot, y otra manera es balance de entropía. Carnot. Carnot lo que le está diciendo es, nosotros vamos a tener probablemente un ciclo de potencia o un ciclo de refrigeración o bomba de calor. Vamos a ver cuál va a ser la eficiencia máxima. Entonces lo que le está diciendo Carnot simplemente es de que ningún ciclo de potencia puede tener eficiencia al 100%. Vamos a ver cuánto es lo máximo que puedo sacar de este ciclo de potencia o ciclo de refrigeración, dependiendo sea el caso. Entonces, vamos a tener Carnot un ratito pensando en esa parte, pero primero vamos a ver eficiencias y de ahí vamos a entrar a Carnot. Ciclo de potencia y eficiencia. Un ciclo de potencia. Vamos a recordar un poco. Un ciclo de potencia, ¿entrega o le tiene que dar trabajo para que funcione? Entrega. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Un ciclo de potencia que opera entre dos focos térmicos tiene que dar un trabajo neto de salida, porque esa potencia está generando energía para que tú puedas utilizarla. Ahora, veamos un poquito el foco caliente y el foco frío. ¿Dónde es la dirección de calores? La dirección de calor tiene que ser de temperatura fría hacia caliente o de caliente a frío. De caliente a frío. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si estábamos haciendo lo otro? ¿Era posible o imposible? Imposible. Entonces me está diciendo que acá vamos a tener un calor caliente desde el reservorio caliente. H, porque es justo el nomenclátor que tenemos en inglés. El calor caliente y vamos a tener un calor frío, que le voy a poner ahorita UC. ¿Ya? Ahí está la transferencia de calor de caliente. Mejor porque se confunde con caliente. Ya. Esto O es sea, QF y QC. ¿Ya? Caliente y frío. Esos son los calores que se está haciendo en este ciclo, que es similar a lo que estamos viendo aquí. Esto de aquí viene a ser un ciclo de potencia en el que está diciendo que el calor de entrada, en lugar de verlo simplemente como esta imagen, esto es un ciclo, vamos a verlo con elementos que hemos estado viendo en el laboratorio, en hitos y un montón de cosas más. Estamos diciendo que hay calor que entra a esta caldera o evaporador, puede llamarse caldera o evaporador, y un condensador que hay un calor de salida. Hay un trabajo de entrada hacia la bomba y un trabajo de salida hacia la turbina. Hagamos un stop aquí. ¿El trabajo neto solamente es el trabajo de salida? No. ¿Qué es? la suma de trabajo La suma de trabajo de entrada, de salida menos el de la entrada. Este trabajo neto es el de salida menos el trabajo de entrada. ¿Por qué? Porque es neto. Véanlo como si esto fuera así, como tiene su cajita, como si fuera un sistema. Entra y sale. Vamos a ver qué entra y qué es lo que sale y hacemos un balance de energía. Ahora, yo usualmente en los PPT no pongo lo que viene a ser la fórmula porque quiero que ustedes entiendan qué es lo que viene a ser, por ejemplo, eficiencia. Eficiencia es lo que quiero sobre lo que a mí me cuesta. En un ciclo de potencia, ¿qué es lo que yo quiero? Trabajo. ¿Y qué es lo que a mí me cuesta? ¿Qué es lo que yo le tengo que dar? Calor caliente. ¿Se acuerdan? Eso es lo que yo le voy a dar y lo de qué es lo que se van perdidos, por así decirse. Entonces es trabajo neto sobre calor caliente. Y es así como ustedes hayan todas las fórmulas a partir de aquí. Este trabajo neto, ¿cómo yo lo puedo poner en función de los calores?
caliente menos frío. ¿Por qué? Imagínense que esto, recuerden, esto es como si fuera una cajita. Todo esto es una cajita, vemos lo que entra, que es lo que sale, y vamos a decir, lo que entra, que es QC, va a ser igual al trabajo neto más el calor frío. Esto lo pasamos a restar, calor caliente menos calor frío, viene a ser el trabajo neto. Balance de energía. ¿Esta parte estamos claros aquí? Ya. Y usualmente le pueden encontrar esto mucho más fácil, como si fuera 1 menos QF sobre QC. Y esto es lo que viene a ser la eficiencia para un ciclo de potencia, pero no es la eficiencia máxima. Eso lo vamos a ver ahorita con Carnot. Esto viene a ser la eficiencia para cualquier ciclo de potencia. ¿Ya? Ok. Aquí es donde voy a hacer bastante énfasis. Ciclo de refrigeración y bombas de calor. Vamos a borrar esta parte. A ver. ¿Cómo es el diagrama de un ciclo de refrigeración o una bomba de calor? ¿Necesita trabajo o le tiene que entregar trabajo? ¿Necesita? Necesita trabajo, que se le dé trabajo. ¿Para qué? Recuerden lo que estábamos viendo, lo que era posible o no posible. ¿Para qué yo necesito darle trabajo a este ciclo? ¿Cuál es su función? Para que haya una transferencia de calor, el foco frío hacia el foco caliente. Esa es la función, eso es lo que queremos hacer cuando estamos hablando de un ciclo de refrigeración. Una bomba de calor es lo mismo, aunque parezca medio extraño, es lo mismo. Simplemente lo que ustedes se van a concentrar es qué es lo que yo quiero. En el ciclo de refrigeración, lo que yo quiero es extraer calor. Por ejemplo, tengo mi refrigeradora, tengo la comida que está caliente, quiero extraer todo el calor que hay ahí para botarlo al ambiente. Lo que yo quiero es extraer el calor frío. Pero para lo que viene a ser una bomba de calor, yo quiero calentar. Si yo quiero calentar, lo que yo quiero es calor caliente. Es el mismo diagrama. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense ahorita sus refrigeradoras de su casa. Cuando ustedes tienen la parte de adentro está todo frío. Pero si ustedes ponen la mano en la parte de atrás, ahí está bien calentito. En la parte de atrás está justo toda la parte del ciclo de refrigeración. También se puede ver ahí. Si son curiosos, chequenlo. Porque también cuando yo llevé el curso era bastante curioso con ese tema y lo hice. Pero la parte de atrás calienta. Es el mismo ciclo, simplemente lo que ustedes quieren ver es calor caliente. Eso es lo que yo quiero tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos, había un ejercicio en el Shapiro, si nosotros tenemos una casa en Puno que queremos calentar, lo que voy a necesitar aquí, lo que yo quiero es meter calor a la casa. Eso de ahí es lo que ustedes quieren. Sin embargo, el ciclo es similar. ¿Esta parte estamos bien? Entonces, veamos. En ciclo de potencias y bombas de calor, ¿hay eficiencia? Sí, hay un tipo de eficiencia, pero no se llama eficiencia en sí. Se llama coeficiente de operación. Entonces, el coeficiente de operación es un tipo de eficiencia que se utiliza para lo que viene a ser bombas de calor o ciclos de refrigeración. Simplemente que no es eficiencia porque la fórmula que nosotros teníamos era distinta. Calor frío y calor caliente. Cuando nosotros vamos a analizar este ciclo, el ciclo es distinto. Y aquí lo que le van a llamar es coeficiente de operación. El coeficiente de operación usualmente no te va a salir 100%, 10% ni nada de esas cosas, le salen números. Le puede salir el máximo 9 y el otro tiene que estar en 5. No van a salir necesariamente como eficiencia, son más del 100%. Entonces, el COP sigue siendo regido por lo que yo quiero sobre lo que a mí me cuesta. Hasta ahí esa es la manera más o menos como a mí me ha servido para poder analizarlo. ¿Qué es lo que yo quería si, por ejemplo, tenemos un ciclo de refrigeración? ¿Qué es lo que yo quiero? Calor frío. ¿Esa parte sí la entendido, chicos? ¿Ahí al fondo también? ¿Sí? Calor frío. Calor frío es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que a mí me cuesta? Trabajo. Trabajo neto. Si yo tengo una bomba de calor, ¿qué es lo que yo quiero? Calor caliente. ¿Qué es lo que me cuesta? Trabajo neto. Es
el mismo ciclo, diferentes fórmulas del COP. Esto es el COP para lo que viene a ser refrigeración, y esto de aquí es para bombas de calor. Si ustedes reemplazan, trabajo neto viene a ser otra vez lo que viene a ser calor caliente menos calor frío. Calor frío va a ser igual a calor caliente menos calor frío. Y lo mismo acá. Calor caliente va a ser igual a calor caliente menos calor frío. Listo, ¿esta parte se ha entendido? Lo que quiero que quede claro en esta parte de aquí es cómo yo hallo el COP. Es muy importante que sepan esto de aquí, que sepan cómo se halla el COP, porque lo que quiero sobre lo que me cuesta es prácticamente como una eficiencia, pero una eficiencia que se da solamente para este tipo de cosas, que viene a ser ciclos de refrigeración y bombas de calor. Ténganlo bastante en cuenta esto de aquí. Así es como se hallan lo que viene a ser los coeficientes. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Y ahora, para poder ir terminando esta parte, rendimientos máximos. Cuando nosotros hablamos de rendimientos máximos, estamos hablando de Carnot. Carnot nos va a decir qué es lo máximo que yo puedo extraer, por ejemplo, un ciclo de potencia o también para ciclos de refrigeración y bombas de calor. Lo único que vamos a cambiar es, nosotros decíamos, esta parte está mal. ¿Qué está mal? No, que puse fórmulas que esto de aquí no está. Porque es un ciclo de potencia, eso no va a ir. Los rendimientos máximos para un ciclo de potencia, ¿se acuerdan qué cosa era? ¿Esto de dónde parte? ¿Se acuerdan de dónde partía esta fórmula de ciclos de potencia? Rendimientos máximos, Carnot. ¿Se acuerdan de dónde parte? Recordemos un poco, hace un ratito vimos cómo se lleva la eficiencia para un ciclo de potencia. ¿Esa parte sí se acuerdan? Ya. ¿Cómo se halla? ¿Cuál era la eficiencia de un ciclo de potencia? Sobre el calor caliente. Esto vendría a ser el calor caliente menos el calor frío sobre el calor caliente. Todo lo que venga a ser para rendimientos máximos, todo lo que sea Qs, lo cambian por temperaturas, en Kelvin. Y quedaría para rendimientos máximos, ojo, Nmax. Lo máximo va a ser la temperatura del foco caliente menos la temperatura del foco frío dividido sobre la temperatura del foco caliente. Ya. Y aquí, como estos de aquí son iguales, les queda que el N máximo, que no lo puedo apuntar aquí, va a ser 1 menos la temperatura del foco frío en Kelvin sobre la temperatura del foco caliente en Kelvin. De ahí es donde sale. No es que sea una fórmula que simplemente se inventó ahí. Está diciendo de que estamos cambiando los calores por temperaturas por unas cosas que tienen que ver, están en el libro por el tema de la escala Kelvin. ¿Esta parte está clara? Esto de aquí les puede servir para poder evaluar si tienen un ciclo, ver si es posible o imposible esto de aquí, un ciclo de potencia, por así decirlo. Ahora, cuando hablamos de ciclos de refrigeración, es muy similar. Recuerden que nosotros lo tenemos acá abajito. Para refrigeración tenemos el calor del foco frío, el calor frío sobre el calor caliente menos el calor frío. Este es en inglés, por eso sale un poquito extraño. Esto viene a ser el C, por si acaso es lo del frío, lo puse acá abajo porque no encontraba la nomenclatura en español, ¿ya? Pero lo que me está diciendo es temperatura fría menos temperatura caliente menos temperatura fría. Cambiamos los Qs por los Ts y lo mismo para lo que viene a ser una bomba. Entonces, si ustedes le dicen, imaginemos de que nosotros tenemos este ciclo que tenemos a continuación. Si tenemos este ciclo que viene a ser de refrigeración, bomba de calor, al final recuerden que la estructura es muy similar. Y yo les digo, esto es un ciclo de compresión por vapor de refrigeración. ¿Ya? Les estoy diciendo que es de refrigeración. Imaginemos de que yo les doy aquí calores de entrada, calor de salida, trabajos y esto de aquí que no tiene trabajo. Les estoy dando todos estos datos de aquí. Ustedes tienen que hallar COP o tienen que hallar eficiencia. COP, porque es un ciclo de refrigeración. Y el COP lo hallamos como nosotros habíamos estado viendo y están las diapositivas. ¿COP qué significaba? Coeficiente de operación. Son los coeficientes de cooperación.
Entonces, cuando nosotros tenemos, así como hemos estado viendo, eficiencias, la eficiencia máxima de Carnot, ningún dispositivo puede pasar la eficiencia máxima de Carnot. Lo mismo para lo que viene a ser ciclos de refrigeración o ciclos de bombas de calor. Si ustedes trabajan con eficiencia de Carnot y la hallan, le dan las temperaturas y le dan la forma, ningún COP, por ejemplo, de cualquier máquina, que tenga irreversibilidades, no puede ser mayor que la eficiencia máxima de Carnot. Perdón, el COP máximo de Carnot. Por ningún motivo. Recuerden, es eficiencia. No puede haber más de lo que se les está diciendo. ¿Entendieron más o menos esta parte? ¿Puedes seguirle con la cámara? ¿Entendieron esta parte, chicos? O sea, así como la eficiencia, si nosotros tenemos lo máximo, no puede sobrepasar lo máximo. Si nosotros tenemos para lo que viene a ser ciclo de refrigeración de bombas de calor, ustedes hallan, no puede exceder lo máximo, porque lo máximo es Carnot, si no sería imposible. ¿Está clara esta parte de aquí? Ya. Tengan en cuenta esto, porque puede ser como puede que no sea, que pueda venir. Ahora sí, hemos visto dos maneras. Hemos visto Kelvin Planck, hemos visto en los enunciados de segunda ley, hemos estado viendo Carnot, que se utiliza para ciclos. Ahora, entropía. Cuando nosotros tenemos entropía, básicamente vamos a recordar otra vez lo que viene a ser reversible, internamente reversible o algo que es irreversible. Cuando tenemos un sistema que es reversible, tanto el entorno como por ejemplo el sistema que vengo a ser yo, si es que cualquier cosa pasa y otra vez vuelvo al mismo estado, aquí a mí no me ha pasado nada, yo sigo teniendo la misma entropía que tengo porque la entropía depende del estado y el sistema viene a ser siendo el mismo. Si por ejemplo nosotros tenemos algo que es internamente reversible, el sistema va a volver a ser el mismo, pero el entorno probablemente no. Internamente reversible, el entorno vuelve a ser el mismo, pero el sistema viene a ser el mismo, pero el entorno no. Y algo irreversible, no sabemos si el entorno o el sistema están volviendo al mismo estado. Simplemente estamos acordándonos un poquito de estas cosas aquí. ¿Por qué les estoy haciendo recordar esto? Porque a la hora que vemos entropía generada, tiene que ver bastante si el proceso es reversible, internamente reversible o irreversible. Si nosotros tenemos una entropía generada en el balance de entropía, está aquí. Tenemos el balance de entropía para un sistema cerrado, un sistema abierto, muy similar a lo que era el balance de energía. Tenemos variación, transferencia de entropía y la generación de entropía, que era el término nuevo. Si mi generación de entropía es positivo, ¿este sistema es reversible o irreversible? Irreversible. Si yo les digo que la generación de entropía es cero, es reversible o internamente reversible. Ahora, si yo les digo la entropía generada es negativa, ¿es posible o imposible? Imposible. La entropía generada no puede salir negativa. Si sale negativa, cualquier proceso que se esté dando o ciclo que se esté evaluando es imposible. Ahí tienen una de las herramientas para poder verificar si algún enunciado que ustedes les dan es posible o imposible. Entonces, el balance de entropía, básicamente estamos viendo el balance de esta propiedad que les habíamos estado hablando, tanto para tu sistema y el entorno. Los igualan y sacan sus dos balances. ¿Esta parte está clara, chicos? Ahora sí. Ya terminamos prácticamente lo que es teoría. Simplemente lo que dije la última vez, voy a ponerlo aquí. Si ustedes les dicen un tipo de enunciado, les dicen que evalúen si es posible o es imposible, lo que ustedes pueden hacer es, si es un ciclo, pueden utilizar Carnot para ver lo de las eficiencias o COPS, dependiendo si es un ciclo de refrigeración o un ciclo de potencia, y verificar si es que pasa el máximo o no pasa el máximo que se les puede dar. O pueden utilizar balance de entropía, que también, como hemos visto anteriormente, se aplica también para ciclos. Es un sistema cerrado y vemos cómo es el balance. Ahora, si ustedes le dicen un proceso, les dicen por ejemplo una turbina y les dan unos estados y les preguntan si es posible o imposible, estos ciclos de Carnot no lo pueden utilizar porque no es un ciclo, es un dispositivo, es un proceso. Ustedes tendrían que utilizar balance de entropía para verificar si ese enunciado es verdadero o es falso. ¿Puedes repetirlo? Ya. Por ejemplo, ciclo de Carnot es para ciclos. Balance de entropía se puede utilizar para ciclos o procesos.
Si ustedes tienen un proceso, como por ejemplo es una turbina que nosotros tenemos aquí, le dan condiciones de entrada y salida, o cualquier dispositivo, y necesitan que evalúen si este proceso es posible o imposible, o les dicen si es que el calor tiene que ser negativo, o ese tipo de cosas que hemos estado viendo, ustedes no pueden utilizar ciclo de Carnot, porque no es un ciclo, es un proceso. Si es un proceso, tienen que utilizar balance de entropía, o verlo por enunciados de Kelvin Planck o Clausius, pero la verdad es mucho más fácil trabajarlo con balance de entropía. ¿Ya? Si tengo más de 2 focos térmicos, tampoco puedo utilizar Carnot. Si tienen más de 2 focos térmicos, no utilicen Carnot. Si tienen más de 2 focos térmicos, balance de entropía. ¿Ya? Ahora sí, ya terminamos de ver toda la parte de teoría. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí o comenzamos con ejercicios? ¿Crees que vas a hacer uno con más de 2 focos térmicos? Voy a intentar ver uno porque justo no he traído más que todo eso, pero vamos a intentar a ver si más o menos al final podemos hacer uno de esos. Dime. Yo tengo una duda rápida. ¿Qué diferencia entre sistema y volumen de control? Ya, simplemente lo de sistema y volumen de control que estaba haciendo justo énfasis Nether. Es más que todo, usualmente le dicen volumen de control a, por ejemplo, sistemas abiertos como tipo una turbina, un compresor, cualquier dispositivo, se le llama volumen de control. Usualmente también se le dice sistema, simplemente por temas técnicos, por eso acabo de poner volumen de control. Nos han dicho que mejor le llamen volumen de control. Pero al final, para mí en ese sentido es prácticamente lo mismo, que tengan claro qué es lo que ustedes están evaluando. Su sistema, cuando yo les digo eso, ¿qué es lo que van a evaluar? Estoy evaluando todo lo que está dentro de aquí. Pero sí, por temas técnicos también lo pueden llamar volumen de control. ¿Esa parte está clara, chicos? Ya. Comencemos ejercicios. ¿Quedaron más oleoles? Todos los que no hayan visto, no hayan podido, recién haya llegado, por si acaso de oleoles por ahí para que puedan comer ahorita. Estamos ahorita para poder hacer bastantes ejercicios. Ya. Vamos a comenzar a ver un ejercicio que habíamos visto antes, este ejercicio es de Itokuno, pero lo he cambiado para que lo podamos analizar ahora. Y tiene bastantes tipos de preguntas. Vamos a ver cómo nos va. Lo que se les está diciendo es que tienen este cilindro que está echado. Ya voy a aclarar unas dudas acá porque no estaba tan clarito. Lo que se les está diciendo en este ejercicio es de que ustedes tienen un cilindro envuelto, ¿ya? Un cilindro envuelto contiene 5 litros de refrigerante R134, inicialmente a 4 bar con una calidad de 5%. En un primer proceso ingresa calor al sistema debido a una mezcla de gases calientes. Aquí quiero hacer un énfasis para cada uno para que puedan comenzar a resolver. Lo que van a asumir es que las paredes son adiabáticas y que solamente hay transferencia de calor. Imaginen de que yo tengo, por ejemplo, un tubo que está envolviendo todo el émbolo y está ingresando calor debido a una mezcla de gases calientes. ¿Ya? Voy a dibujarlo acá para que se puedan entender mejor. ¿Tienen el tubito? Aquí está fluyendo una mezcla de gases calientes. Esta mezcla de gases calientes está por fuera, por si acaso. Simplemente es una sustancia que les está diciendo que tiene una temperatura a través de todo esto de aquí de 500 grados Celsius y le está brindando calor al sistema. Es como si fuera su foco térmico. ¿Ya? Entonces, ¿qué está permitiendo? De que este cilindro émbolo se expanda. Le está diciendo, el primer proceso ingresa calor al sistema debido a una mezcla de gases calientes a 500 grados Celsius. Esto hace que el émbolo se desplace en un proceso isobárico hasta que el volumen final del cilindro es de 97.163 litros. En ese instante se fija el émbolo con unos topes y se sigue haciendo una transferencia de calor hasta que la presión alcanza los 500 kilopascales. En este estado la temperatura es T3, que ustedes la van a tener que hallar. Entonces se les comienza a pedir hito 1, hito 2, hito 3. Determinar la masa inicial del refrigerante en el cilindro y la fase después de la expansión isobárica. Determinar el trabajo neto de compresión o expansión desarrollado por el sistema, así como el calor neto entregado al sistema. Este proceso es posible o imposible. Determinar la temperatura del estado 3, hallar el calor entregado al sistema y hallar la entropía generada en el estado 2, entre el proceso 2 y 3. ¿Ya? Todo lo que ahorita está aquí, nosotros lo hemos visto.
Así que hagamos lo siguiente. Ustedes comiencen a trabajar este ejercicio y yo en unos 10 minutos comienzo lo que viene a hacer la resolución. ¿Ya? Voy a pasar ahorita esto por el chat de Yanapañas, así que comienza. ¿Ya? Yo lo pasé por el chat también para que lo puedan entender, ¿ya? Y le una pregunta. ¿Y tú estás entregando ahorita, sabes? ¿Dónde estás? ¿Tú cuánto? Ahorita está entrenando Hito 4 y creo que también reclamos. Por favor. Aprovechen ahorita, no hay problema. Si tienen que salir ahorita, vayan yendo para recoger. Es hasta las 3:30 por si acaso. Esto de aquí lo vamos a ir resolviendo. Bien. Voy a resolver, chicos, no esperen a que yo lo haga.
por si acaso, aquí esto no se guíen por la foto de los 6 bar. Aquí les dice 500 kilopascales. Trabajen con eso de ahí. Se pasó de los 40 minutos, así que ya no lo voy a poder pasar a la computadora. Puedo subir el teléfono para demorar más. Me está dando el estómago y ahí medio tenía que... No, o sea, he ido al baño y he venido. Señor, acá no, pues. Acá no lo tuyo, ¿no? Comida pesada. Espera venir antes de que pasaran los 40 minutos. Va a pasar la PPT, ¿verdad? Sí, El chico que le dije que siguiera con el teléfono lo estuvo haciendo. más que todo vimos como la última parte de los PPTs. Hicieron lo de COP y ahí te A ver, ¿qué datos me estaban dando de nuestro sistema? A ver, primero nuestro sistema, ¿qué cosa es? Este cilindro, ¿no? ¿Ya? Les están diciendo varias cosas. ¿Cuántos estados? Primero comencemos por el primero. ¿Cuántos estados tiene todo este proceso que se está dando? 3. Estado 1, estado 2, estado 3. Comencemos con el estado 1. ¿Qué es lo que me están diciendo del estado 1? ¿Tengo algún dato de lo que está aquí? Masa, volumen, calidad, presión o temperatura. Calidad es 5%. ¿Qué más? Volumen. ¿Cuánto? 5 litros. ¿En metros cúbicos? 5 por 10 a la menos 3. Metros cúbicos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más me están diciendo de este estado? Presión. ¿Cuánto? 4 bar. ¿Algo de la temperatura? No. No, pero puedes sacar de la mezcla difásica, es 8.93 Celsius. Masa, ¿me están dando algo de la masa o es algo que tengo que llevar? Estado 2, ¿qué me están diciendo del estado 2? Ingresa calor. Bueno, ha ingresado calor en este proceso. ¿Qué más me están diciendo del estado 2, no del proceso? Isobárico. ¿Qué significa que si es un proceso isobárico? Misma presión. Entonces aquí va a ser 4 bar. ¿Algún dato adicional que me están dando? Volumen. ¿Cuánto de volumen es ahora? 97,16 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Algo adicional que me estén dando? Nada más. Presión, volumen, nada más. Estado 3. ¿Qué me están diciendo de este estado? Me dan presión. ¿Ya? A 5 bar. ¿Algo más me están diciendo?
diciendo de este estado? El volumen. El volumen. ¿Qué proceso es? Isocórico. En el proceso 2-3 lo que está pasando es que se está poniendo topes. Si les están diciendo que se está poniendo topes, va a quedarse tal y como está. Se fija el estado y queda ahí. Se fija el volumen. 97,163 por 10 a la menos 3. Listo. ¿Algún dato adicional que nos estén dando o hasta aquí nos quedamos? ¿Nada más? Ya. ¿Nada más? Bien, comencemos. Lo primero que me están pidiendo es determinar la masa inicial del refrigerante y su fase. Ok, en la fase del estado 2. Veamos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si ustedes nos recordamos otra vez todo esto desde cuando comenzamos? ¿Cuántas propiedades intensivas aquí yo tengo? 2. Calidad y presión. ¿Con esto de aquí puedo fijar mi estado? ¿Sí? Sí, puedo fijar mi estado. ¿En qué estado está esto de aquí? Por calidad ustedes ya lo pueden saber. Mezcla bifásica. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Masa. ¿Cómo puedo hacer? Tienes el volumen, tienes el porcentaje, puedes sacar cuánto es de líquido y cuánto es volumen de líquido y cuánto volumen de gas, pero también puedes sacar la temperatura. Ya, está bien. Nosotros tenemos entonces, como está diciendo Cristian, nosotros tenemos aquí que el estado se puede fijar. Si el estado se puede fijar, podemos hacerlo de distintas maneras. Tenemos el volumen. ¿El volumen qué cosa es? Volumen específico por masa. Volumen específico, ¿lo puedo hallar? Sí, con la calidad. Sí, esto se puede hallar con la calidad. El volumen lo tengo. Puedo hallar la masa total. Simplemente obteniendo y fijando el estado. Ok, veamos. ¿Cuál es la calidad que les ha salido ahorita lo que han resuelto? ¿Cuánto fue la calidad que les salió? Perdón, la calidad que les han dado. ¿Cuánto salió el volumen específico? 3.29 por 10 a la menos 3. ¿Todos aquí concordamos en esto? ¿A todos les ha quedado lo mismo? Metros cúbicos por kilogramos. Listo. Ahí se usó la fórmula para sacar el volumen específico, que era el porcentaje de volumen de la tabla BF y BG. Ajá, BF y BG. Con eso de ahí, con esa formulita justo salió. Ya. Entonces, tenemos el volumen específico, queremos hallar la masa, dividimos el volumen entre el volumen específico. ¿Cuánto les quedó la masa? 1.517. ¿Sí? Ya. Kilogramos. Esta parte sí la entienden todos cómo lo hemos hallado. Ya. Esto lo hemos hecho un montón de veces y era la primera pregunta. Masa total 1.517. Paso 2. Otra cosa que les estaban pidiendo. ¿Cuál es la fase del estado 2? Vapor sobrecalentado. ¿A todos les ha repetido lo mismo? Sí. Lo que tienen que hacer en este caso es ponen la masa, tienen el volumen, pueden hallar el volumen específico. Tienen el volumen específico y tienen la presión, pueden fijar el estado. Fijan el estado y saben de qué es vapor sobrecalentado. ¿Ya? ¿Ahí estamos todos claros? Ya. Entonces el estado 2 viene a ser vapor sobrecalentado. Porque saben que el volumen específico simplemente lo tienen que dividir. ¿Cuánto les queda el volumen específico en este caso? 0.064 metros cúbicos por kilogramo. Y la presión es del 4 bar. Ya, no sé si se nota muy bien aquí. Y a la hora que tienen estos dos datos, los fijan y se acabó el problema. Saben de qué es vapor sobrecalentado. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ya, a ver, sigamos. La parte B. Me están diciendo de que nosotros queremos hallar lo que es el trabajo de expansión,
compresión o cualquier tipo de trabajo que se haya dado y lo que viene a ser el calor. Les pregunto a ustedes, están dando dos incógnitas. Tenemos balance de energía para poder hallarlo. ¿Qué hay primero? Trabajo de expansión. El trabajo de expansión o compresión, sabemos de que es un proceso isobárico. Recuerden, hay distintas fórmulas para poder hallar lo que viene a ser para que puedan hallar lo que viene a ser el trabajo de expansión. Si ustedes tienen trabajo de expansión isobárico, ¿cómo se llama? Chicos, ¿cómo se llama el trabajo de expansión cuando es isobárico? Por diferencia de volúmenes. Les pregunto, ¿esto en qué tiene que estar para que dé kilojoules? Metros cúbicos. ¿Y la presión? Kilopascales, por favor. No confundan esto de aquí. Esto tiene que estar en kilopascales y esto tiene que estar en metros cúbicos. Si no, les va a salir cualquier otra cosa menos lo que tiene que ser las unidades correctas. Ok, entonces tenemos presión y volúmenes. El volumen 1, ¿lo tengo? ¿Sí o no? El volumen 1, ¿lo tengo? ¿Sí o no? Algo que ya tenemos. Volumen 2, presión. Ok, entonces tenemos todas las incógnitas para poder hallar lo que viene a ser el trabajo de expansión. ¿Cuánto me queda? 36,86 kilojoules. Trabajo de expansión, en este caso, porque sabemos de que está aumentando el volumen. Ok, tenemos trabajo de expansión. ¿Cuál era el otro que queríamos hallar? Calor. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hallarlo el que es el calor? Balance de energía. Chicos, no ve bien calladito se diga. ¿Qué pasó? Balance de energía. El balance de energía para este sistema, que es un cilindro émbolo, ¿cómo sería? Primero, ¿es un sistema estacionario o eso no es un sistema estacionario? No es estacionario, es transitorio, porque las propiedades están variando con respecto al tiempo. Entonces, variación de energía va a ser igual a ¿qué? Recordemos, ¿esto es un sistema abierto o un sistema cerrado? Cerrado. Por ende, ¿tiene que haber flujo másico? No, no tiene que haber flujo másico. A ver, tenemos la fórmula que dice Q in menos Q out más trabajo in menos trabajo out, exacto. Trabajo de expansión, ¿se considera trabajo de entrada o trabajo de salida? Salida, ¿no? Recuerden, trabajo out, trabajo de expansión porque está saliendo del sistema. Está saliendo del sistema, está tratando de expandirse. Entonces, este término sí queda. Trabajo in se va porque no tenemos otro tipo de trabajo. Calor. No sabemos la dirección, o sí la podemos intuir por lo que me están diciendo. ¿Calor de entrada o calor de salida? De entrada. Si hubiese sido de salida, bueno, simplemente saben que cuando lo toman de entrada se sale negativo, era de salida. Pero va a ser de entrada en este caso. Ok. Calor, ¿qué es lo que yo quiero hallar? Es mi incógnita. Trabajo, que yo ya lo tengo. Variación de energía. Sistema transitorio. Comencemos otra vez a pensar en lo que habíamos estado viendo al inicio. Sistema transitorio. ¿Cómo yo hallo la variación de energía en este tipo de sistemas? Energía interna. Energía interna sería con tablas o con CPs. Tablas, ¿ya? Porque varias personas están trabajando con los CPs o tienen que ser con tablas. Recuerden, estas cosas están tabuladas, todas las propiedades en tablas. Ok, entonces esto sería masa 2. ¿Por qué cosa? Energía interna 2, masa 1, energía interna 1. Como las masas son las mismas, las pueden factorizar. Usualmente yo las pongo por separado para ver si es que las masas serán distintas. El U2 y el U1 son sus incógnitas y son lo que ustedes tienen que hallar. Para el U1 tiene calidad, tiene presión, pueden fijar el estado. Para U2 saben de que es vapor sobrecalentado y saben las presiones. Y bueno, y también tienen el volumen específico. Entonces pueden hallar U1 y U2. ¿Alguien las ha hallado? Hay variación de E porque había ingresado más
No hay ingresado más, es un sistema cerrado. Ah, ok. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto nos sale U2 y cuánto nos sale U1? Ajá. 70.204 y 209. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál? En uno 70.204 204. y en la otra es 209.473. 253, ¿no? 76. Bien. ¿A todos les ha quedado algo similar? ¿No tienes que quedar lo mismo? ¿Qué te ha quedado? Juego me sale 275.8. 275. Sí, a mí también me ha quedado 275. 275 punto como 89 dividido por kilogramo. ¿A todos les ha quedado algo similar? Ya, perfecto. Entonces ya sabemos U2 y U1. La masa, nosotros también ya la teníamos, que lo vimos en el apartado anterior. Sabemos el trabajo de expansión. Y esto era lo de mi incógnito. ¿Ya? ¿Cuánto me sale calor? Ustedes me dicen. Que lo vaya calculando me va diciendo. ¿Cuánto? 312. ¿Ya? Ah, eso no es. ¿No te quedó 312 lo de energía? ¿200? 311 te ha quedado. En calor. Y 311 dicen acá. ¿A alguien le quedó algo distinto? ¿O algo similar? ¿Calor cuánto les quedó? 348. Probablemente lo que has hallado esto es la variación de energía interna en el calor. 348. ¿Le sumaste esto de aquí? Claro. ¿Ya? Más o menos me dicen, ¿a todos les ha quedado 348? ¿Sí? ¿O qué similar? 348. Esta parte de aquí ahorita simplemente estamos haciendo repaso de lo que habíamos visto. Y todo 1 y todo 2 era calor. Calor viene a ser 348 kilojoules, más o menos se queda algo similar a todos, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí vimos ahorita lo que era. Definir propiedades de trabajos de expansión, los distintos tipos que hay, hemos visto uno. Chequen en los formularios cuáles más hay. Calor, cuánto les sale con respecto cuando se balance de energía. Cuando tengan dos incógnitas, hayan primero una. Primero traten de hallar lo que viene a ser trabajos de expansión y después hallan lo que viene a ser calor. ¿Ya? Ahora sigamos con el siguiente apartado. Dime. ¿Cuándo era que la variación de energía interna era, o sea, no era externa? Ah, variación de energía interna. Cuando estamos hablando, por ejemplo, vamos a hablar todo un ciclo. ¿Ya? Entonces todo está dentro del área. Todo está dentro, todo va a volver al mismo punto, entonces la variación de energía interna es cero, en este caso. O también cuando estamos hablando, por ejemplo, de una turbina, que es estacionaria. Lo que en este caso se ha hecho un trabajo de expansión, pero has tomado que la energía interna ha cambiado. Ajá, porque aquí las propiedades del sistema están cambiando. O sea, claro, porque mira, aquí tenemos un estado inicial de que tenía una temperatura de 8 punto algo. Y aquí vamos al siguiente estado y ha cambiado la temperatura. Entonces, como ha cambiado las propiedades, aquí esto no puede considerarlo estacionario porque está cambiando. ¿Ya? ¿Se acuerdan de anterior? Pero estamos hablando entre estado y estado, no estamos haciendo referencia al proceso. Claro, es que este es el proceso porque aquí es el mismo punto, estamos evaluando el sistema.
Si quieres, ahorita le ponemos esa carpeta. A ver, siguiente parte. Me están diciendo si este proceso, el proceso 1-2, es posible o imposible. Es un proceso. ¿Qué puedo hacer yo para ver si es que es posible o imposible un proceso como este de aquí? Balance de entropía. Si les dicen proceso imposible o imposible, si es que esto se puede dar o no, balance de entropía de frente. ¿Por qué? Porque esto no es un ciclo, es un proceso. Si fuera lo que, claro, es un proceso. Si fuera un ciclo, ustedes podrían utilizar Carnot, pero como no es un ciclo, van a utilizar balance de entropía. Bien, balance de entropía. Veamos un poquito por acá. Recordemos, ¿cómo era el balance de entropía para un sistema cerrado? Variación de entropía va a ser igual a calor de entrada sobre temperatura de frontera menos calor de salida sobre temperatura de frontera, esto es in, esto es out, más si cerrado, si cerrado no hay nada de eso de ahí. ¿Qué más hay? Entropía generada, nada más, porque no se considera lo que viene a ser el trabajo, no se considera lo que en este caso como un sistema cerrado no se considera el trabajo de flujo o masa. Debería ponerse todo, aunque el único puse una fórmula simplificada. Qué extraño, no sé qué, lo que pasa es que puedes ponerlo dependiendo. Si puedes poner el sistema cerrado no se considera flujo de masa, puedes poner así. Si en caso debería ser. Qué extraño que te haya bajado por todo eso. Ah, vale, pero Entonces, si no estás diciendo eso, mejor lo vamos a empezar poniendo con eso de ahí. Esto viene a ser entropía de entrada menos entropía de salida. Solo puede reclamar. Ya, como es un sistema cerrado, esto no hay. Se va, simplemente no lo vamos a utilizar. ¿Hay calor de salida? En el proceso 1-2, ¿hay calor de salida? No, simplemente de entrada, no vamos a utilizarlo. El calor nosotros lo hemos llevado en el apartado anterior. Temperatura de frontera, ¿la tenemos o no la tenemos? Sí, ¿cuál es? 500 grados Celsius más 273, porque esto tiene que estar en grados, tiene que estar en Kelvin. Entropía generada, ¿esto para qué me va a servir? Para si eso es posible o no es posible. Variación de entropía, aquí vamos a hacer énfasis. Sustancia que nosotros encontramos en tablas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, si la encontramos en tablas, esto de aquí, las entropías específicas se hallan en tablas. Masa 2 por entropía específica 2, masa 1 por entropía específica 1. La masa nosotros la tenemos y esto de aquí lo podemos hallar. La 1, mezcla bifásica con calidad, y la 2, vapor sobrecalentado. La podemos hallar directamente de las tablas. Entonces, listo. Aquí estamos juntando todo lo que sabemos nosotros. ITO, este ITO 911 no es aquí, está hecho para temas de que no tengan miedo, porque si no quieren que no tengan miedo en este tema. ¿Por qué? Porque ustedes saben todo el tema de esto de aquí. Lo han visto durante todo el ciclo. Un 911 prácticamente como si fuera un ITO 3, que se ve todo, ¿ya? Y tienen que saber y tener la confianza de que todo lo que ustedes están estudiando hasta ahorita, por eso no se ponen problemas ahorita tan complicados y hemos hecho más repaso teórico, porque ustedes tienen la capacidad de poder resolver este tipo de problemas. Así que pueden hacer. Tienen que definir estados, tienen que poder saber hacer balances de energía, trabajos de expansión, si les dan un ciclo, saber qué es un coeficiente de operación, si les dan un ciclo de potencia, que es la eficiencia, cuándo se utiliza eficiencia, cuándo se utiliza coeficientes de operación y trabajar con los recursos que ustedes tienen, ¿ya? Tienen que ir en línea 911, tienen que ir lo más confiado posible, ¿ya? Nadie más que ustedes sabe eso. Comenzamos a ver, proceso posible o imposible. Háganlo, por favor. ¿Cuánto sale la entropía generada? Cuando dices tablas, se establece que aparecen en las tablas. No estamos utilizando la fórmula de RN, no, LN. ¿Pero no experiencia? Ah, el de gases ideales. No, es que porque solamente se forma el organismo de experiencia porque no sabe gases ideales. Y sustancias incompresibles. Pero en este caso no aplica porque sus sustancias son tablas y se ya trabajamos por eso. Dime.
A ver. Bien, vamos viendo. ¿Cuánto era el calor que habíamos visto? 348 kilojoules. Temperatura de frontera en grados Kelvin, ¿cuánto es? 373 Kelvin. ¿Cuánto me queda? Un sobre temperatura de frontera. 0.45 kilojoules Kelvin. ¿Todo le quedó lo mismo? 0.45. Ya. Ese término ya salió. Variación de entropía. La entropía específica 1, ¿cuánto nos quedó? 0.27 kilojoules por kilogramo Kelvin, ¿no? Ya. Entropía 2. Eso se encuentra en tabla. ¿Cuánto es? 1.0748 kilogramos Kelvin. La S1 le quedó 0.27 algo, ¿no? Ya. Ok, tenemos S1, tenemos S2, tenemos el factor del calor sobre la temperatura de frontera. Tenemos la masa que nos había salido 1.517. ¿Ya? Entonces con eso de ahí nosotros podemos evaluar todo esto en nuestro balance de entropía y listo. Se acabó, verifica si es positivo o negativo y vemos si el proceso es posible o es imposible. ¿Ya? ¿Les queda entropía generada positiva o negativa? ¿Positiva? Ya. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les queda de entropía generada? 0.16. 76. Entonces, como les ha quedado pues, esto de aquí positivo, este proceso sí es posible. ¿Ya? Bien. Ya. Sigamos con los demás apartados. Los demás apartados son del siguiente proceso. Me están diciendo que ahora vamos a necesitar ya... ¿cuánto les decía? La temperatura en el estado 3 necesitan hallar el calor entregado al sistema y hallar la entropía generada en el proceso 2-3. ¿Ya? Esto de aquí es básicamente repetir lo mismo que hemos estado haciendo en la parte anterior. ¿Ya? ¿Esta parte les parece si la dejamos aquí, ustedes la terminan de resolver y pasamos a un siguiente ejercicio? ¿Sí? Ya. Entonces terminamos con esto. ¿Ya? El último tema que ahorita vamos a hacer, el último ejercicio que vamos a ver, va a ser cómo trabajar cuando tenemos un gas ideal, como en este caso aire, y tenemos que trabajar con eficiencias isotrópicas. ¿Ya? Vamos a trabajar con eso porque varios han fallado en esta parte del examen. Y necesitamos trabajarla para que toda esta parte se tenga clara. ¿Ya?
vayan haciendo la asistencia en el quizzes. Esta va a ser la última asistencia de parte mía, así que vayan poniendo esto de aquí, 55, 67, 64. Vayan ingresando, por favor, solamente sus códigos. Voy a ir haciendo el siguiente problema. ¿Todos han entrado al link? ¿Falta alguien? Sí, vayan entrando, por favor, ¿ya? ¿Alguien más falta? ¿Alguien más falta lo de la asistencia? Rápido, por favor. Les va entrando, vamos viendo ahorita el siguiente problema. ¿Ya? Este problema me gustó bastante porque tenía que ver un poquito con aplicaciones de lo que es procesos, más que todo. Les están diciendo que esto va a ser una cabina de un avión. ¿Ya? Se está extrayendo aire para que pueda presurizarse para la cabina del avión. Le está diciendo que este aire se está extrayendo a una temperatura de 400 grados Kelvin y 2.5 bar. Luego dice que pasa por un intercambiador de calor, donde baja un poco la temperatura. Saben que los intercambiadores de calor tratan de mantener la misma presión en la entrada y en la salida, por eso las presiones son iguales.
y la temperatura 2 del aire es 275 Kelvin, 225 grados Kelvin. ¿Ya? Luego esto de aquí va a pasar por una turbina, donde se va a expandir y va a bajar la presión del aire a un bar. Y después de esto va a entrar a la cabina del avión. ¿Ya? Esto es todo el proceso que se les está diciendo. Y lo que quieren que ustedes hallen, aparte de eso, la eficiencia isentrópica de la turbina, que es adiabática, es de 80%. Lo que quieren que ustedes hallen es el trabajo que se genera por la turbina y la transferencia de calor en el intercambiador de calor. Nuestras incógnitas aquí van a ser eso. Esto de aquí está bajando la temperatura. Va a entrar calor, va a salir calor. Va a salir calor. Entonces, lo que me están pidiendo aquí en este ejercicio es de que ustedes hallen cuánto calor se está intercambiando con el ambiente, el aire que está pasando por estos tubitos. ¿Cuánto es el calor? El flujo de calor. ¿Y cuánto es el flujo de trabajo que está saliendo de la turbina? Sabiendo que la eficiencia isentrópica es de un 80%. Y sabemos de que el aire lo vamos a tratar como si fuera un gas ideal. ¿Qué hacemos? Comencemos primero con lo que viene a ser la turbina. Esto lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Antes de que comencemos con esto de aquí, ¿ya todos vieron lo de la asistencia? ¿Entonces no? Ya, ahorita voy a ponerle comenzar. Bien, lo primero que se les está diciendo es de que queremos hallar cuánto trabajo está generando la turbina, sabiendo que esta turbina es adiabática. Si ustedes le dijeran eso, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Apenas que para que puedan hallar el trabajo generado por la turbina. ¿Qué es lo primero que se balance de energía? Lo primero que se les tiene que venir a la mente. Ahora, si hacemos nosotros y desarrollamos el balance de energía, sabiendo que es adiabática, variación de energía en el sistema, va a ser igual a ¿qué cosa? Si organizamos la turbina, calor neto más trabajo neto más másico, flujo másico por el flujo másico por entalpía de salida, sin saber ahorita de qué estamos hablando, si que es estacionario o no. Aquí comenzamos las consideraciones. La turbina, ¿se considera estacionaria o no estacionaria? Estacionaria, se va. Están diciendo que es adiabática. ¿Qué se va de aquí? Trabajo. Trabajo viene a ser de salida. Entonces, el trabajo de salida viene a ser igual, como esto es estacionario, los flujos másicos se igualan, entalpía de entrada menos entalpía de salida. Ya, estoy mezclando inglés y español. Flujo másico, ¿lo tenemos? Sí, me los están dando de dato. Entalpía de entrada, ¿la puedo hallar? Aquí viene el problema. Entalpía de salida, ¿la puedo hallar? ¿De frente la puedo hallar? No, me están dando la presión, me están dando la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Eficiencia isentrópica. La eficiencia isentrópica, cuando nosotros tenemos un gas ideal, hay distintas maneras de hacerlo. En este caso, vamos a trabajar con la que viene a ser solamente para aire, ¿ya? Cuando les están hablando de aire. ¿Se acuerdan de utilizar? Hay dos maneras de hacerlo. Una con presiones reducidas y otra que era con las entropías en cero. ¿Se acuerdan más o menos esas de ahí?
Vamos a comenzar, les voy a dar dos maneras de hacerlo y con las dos maneras sale. ¿Ya? Una manera de hacerlo viene a ser con las presiones reducidas. ¿Ya? Las presiones de aquí son presiones reales de tu sistema. Lo que se dan aquí, cuando es un sistema, algo que es isentrópico, cuando S1 es igual a S2, en este caso S2 es igual a S3. Chicos, atención por aquí, porque si no se me van y ya queda poco tiempo. S1, S2. Eso solamente se cumple cuando es un proceso isentrópico. ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque la eficiencia isentrópica en una turbina, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? ¿H qué? Sobre H2S, recuerden. Lo real sobre lo ideal, ¿ya? Porque lo ideal es lo mayor que se puede dar. En el caso de turbina. En el caso de turbina, exacto. El H1 nosotros lo podemos hallar sin ningún problema. El H2 es lo que yo necesito hallar para poder hallar mi trabajo. Esto de aquí yo lo tengo de dato. Entonces, o una de estos dos necesito hallar primero. Y para poder hallar esto, necesito hallar el estado H2S. Podemos hacerlo de una manera. Una manera es cuando S1 es igual a S2, se da esta fórmula para lo que viene a ser aire. ¿Ya? Presión reducida 2 sobre presión reducida 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la presión 1. ¿Ya? Estas presiones son las reales. Estas presiones son las presiones reducidas que dependen de la temperatura. Chicos, justo esto estás haciendo para aire, ¿verdad? Ajá. Hicimos esto en el repaso de Naudi de la paralito 3.2, también está subido. Sí, justo en esa parte de aquí también está bien. Justo también, por si acaso, en lo de Cristian, también en el repaso de Naudi de la semana pasada también se hizo ese tema. Así que por si quieren chequearlo. No el del viernes, sino el viernes pasado. El viernes pasado. Entonces, ¿para qué les estoy haciendo hacer esto de aquí? Estas presiones nosotros las tenemos de datos. Sabemos de que esto depende de la temperatura. Cuando tú tienes la temperatura 1, puedo hallar la presión reducida 1, que está en la tabla A22, si no me equivoco. No estoy muy segura. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo que pueden hallar con esto de aquí? Recuerden, este es un proceso isentrópico específico. Si este es un proceso isentrópico, yo puedo decir que esta presión que me salga aquí va a ser la presión de un proceso, yo puedo decir que es el proceso 2S, porque recuerden, es el proceso isentrópico. Esa es la presión reducida. Y esa presión reducida, recuerden, depende de una temperatura. ¿Ya? Entonces, el proceso es el siguiente. Más o menos, es que no nos alcanza el tiempo, si no, voy a intentar a ver si puedo subir algo, porque también tengo finales esta semana. Vamos a ir viendo. Presión reducida 2 va a estar relacionada con la S2S, pero realmente va a estar relacionada con una temperatura 2S, que se les pueden hallar en tablas. Cuando ustedes tengan estos datos y la presión reducida a la temperatura 1, que se da aquí, pueden hallar esta presión reducida y buscarla en tablas. ¿Ya? ¿Más o menos entienden la forma de lo que estamos hablando aquí? Ustedes tienen estos dos datos, este dato ustedes lo pueden hallar en tablas. De aquí a la temperatura que se les dé. La temperatura 1 en este caso es de 325 Kelvin. ¿Ya? Ustedes a la hora que desarrollen esto van a hallar un PR2, que va a salir una constante. Esta cosa de aquí va a estar relacionada a una temperatura en las tablas a la hora que ustedes vean. ¿Ya? Si no, vamos resolviendo esto al toque. P2 que es igual. Un bar. P1, 2.5 bar. La presión reducida 1 a la temperatura, bueno, en este caso la temperatura de 325, ¿cuánto es? 1.83, 45. Vamos a despejar esto y vamos a decir que PR2 va a ser igual a PR1, que es esto de aquí, multiplicado por P sub 2, que en este caso P sub 2 es de 1 bar, sobre P sub 1, que es de 2.5 bar. ¿Cuánto les queda esto? Si ahorita no lo entienden, háganme caso, vamos a ver esto de aquí y ahorita van a entender. 0.7338. Está cercano a uno de los valores, ¿no? A 250 grados Kelvin. ¿Ya? Exacto. Lo que ustedes pueden hacer aquí
vamos a hacer dos cosas. ¿Les ha salido esto de aquí? ¿Hasta aquí están conmigo? Si les ha salido esa presión reducida viene a ser asignada a una temperatura. Ustedes pueden interpolar, o en este caso, como la diferencia es tan pequeña, la pueden aproximar a 250 Kelvin. ¿La ven en sus tablas? ¿Sí? Necesito que esa parte esté claro, chicos. ¿Sí la entienden? Ya. Si le aproximan a 250 Kelvin, que viene a ser la temperatura, recuerden, esto es para procesos isentrópicos. ¿Ya? Si este proceso es isentrópico, significa que la entalpía 2S la van a hallar para el aire a 250 Kelvin, que tiene relación con esta presión reducida que ustedes han hallado, que le han hallado a una temperatura. ¿Entienden esta parte? Ok, una vez que ustedes hayan esto, ¿cuánto era esa entalpía? A 250 Kelvin. 250,05. Kilojoules sobre kilogramo. ¿Ya? Ahora que ustedes hayan hallado esto y saben la eficiencia isentrópica, pueden despejar H2 o simplemente todo este factor para ponerlo de frente aquí y ya tienen resuelto el problema. ¿Ya? Así es como se ataca de una manera lo que viene a ser eficiencias isentrópicas con lo que viene a ser gases ideales, en este caso aire. Hay otra fórmula que se puede utilizar, pero no sé si me va a dar el tiempo porque ahorita viene... ¿Sí? Vamos a hacer, voy a poner ahorita la otra forma en la pizarra de allá y vamos a tratar de hacerlo de la manera más rápido posible, ¿ya? Y con esa parte acabamos, porque la parte más difícil de este problema es la eficiencia isentrópica y no quiero que se vayan si no han entendido esa parte. La otra manera, hay otra forma. Se le está diciendo que S1 a la temperatura 2 va a ser igual a S0 a la temperatura 1 más R, logaritmo neperiano, de la presión 2 sobre la presión 1. Esa es la fórmula. En este caso 2 vendría a ser, en este caso 3, y 1 vendría a ser igual a 2. ¿Ya? Solamente por el tema que estamos acá. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Esta parte está conmigo, chicos? Ya. Esto de aquí, la temperatura 1, ¿la tenemos o no la tenemos? La temperatura 1 nosotros la tenemos. Temperatura 1 la tenemos, podemos hallar este término de aquí. ¿Cuánto es? Esto está en las tablas A22. 1.78, 24.9. ¿Ya? ¿Sí? Ya. R sobre M viene a ser constantes. R 8.314, M 28.97. ¿Ya? Presión 2, ¿la tenemos? Sí, que es en este caso la presión 3, que es 1 bar. ¿Y la de abajo era? 2.5 bar. Si ustedes sacan el logaritmo neperiano a esto y lo multiplican por esto de aquí, ¿cuánto les queda? Negativo, si no me equivoco, ¿no? Bueno, ya por favor. Sería 8.314 dividido sobre 28.97, logaritmo neperiano de 1 sobre 2.5. Como este número es lo que siempre tiene que salir esto negativo. Menos 0.26, ¿no? Más 1.78, 25. ¿Ya? O 29, todos los 19 que están ahí. 1.51. 95. Lo que están hallando aquí viene a ser de frente, en este caso, la entropía reducida a la temperatura 2. ¿Entienden esta parte? ¿Sí? Es solamente fórmula. Esto de aquí, ¿está cercano o no está cercano a 250 Kelvin? Está muy cercano a 250 Kelvin. Entonces ustedes pueden utilizar la fórmula que más deseen. Esa de ahí, o la que se encuentra ahí, para cuando tengan eficiencias isentrópicas estén trabajando con aire. ¿Entendí esa parte? Esto es lo que me acuerdo clarísimo. Con aire. Mira, justo eso del aire también lo trabajamos en el viernes pasado cuando hicimos el solucionario del examen. Sí, se puede trabajar. Esto justo por eso lo estoy haciendo. Sí, esto es el examen. Ajá, esto para que también lo puedan entender por si es que vienen en el examen, estoy segura, pero no quiero que aquí se vayan con dudas. ¿Ok, chicos? Dime. ¿Se ve? ¿Se ve?
Vamos a... Ya chicos. ¿Ah? Y yo... ¿Ya chicos? ¿Esta parte ha quedado clara? Bien chicos, vamos a esperar un ratito a Sofía. Sofía, venir acá. Sí, Sofía viene, estamos acá.